Imagínate si tu jardín necesitara riego solo una vez por semana en lugar de todos los días. Los jardineros de las comunidades Amish han perfeccionado con maestría técnicas que reducen el consumo de agua en un 75% y, al mismo tiempo, producen cosechas de verduras mucho más abundantes. Estas prácticas sencillas no requieren equipos sofisticados, sino que se basan en conocimientos olvidados que los horticultores modernos están redescubriendo con resultados impresionantes. En cuanto a sabiduría hortícola, los Amish han refinado hábilmente métodos que a los jardineros modernos les cuesta aplicar, logrando abundantes cosechas de verduras con un 75% menos de agua. La clave de esta metodología es un concepto que llaman la filosofía del suelo esponja. Esto significa ver el suelo no solo como tierra común, sino como un almacén dinámico de agua. Muchos jardineros en zonas residenciales riegan a diario durante el verano, lo que puede desperdiciar miles de litros cada temporada. En cambio, los horticultores Amish suelen regar solo una vez por semana, incluso en épocas secas. El secreto está en preparar el suelo, un proceso que inicia meses antes de sembrar cualquier semilla. Las prácticas de jardinería Amish tradicionales incluyen aditivos orgánicos específicos que aumentan enormemente la capacidad del suelo para retener agua. Su mezcla de tierra típica contiene estiércol bien compostado, hojarasca descompuesta y lo que a menudo se llama oro negro, el humus de lombriz, que crea pequeños bolsillos que guardan agua dentro del suelo. Mi vecino invirtió $500 en un sistema de riego, mientras que yo gasté 50 en compost. ¿Adivinas cuál de nosotros sigue regando 3 veces por semana? No soy yo. Esta idea práctica resume la razón principal por la que las técnicas Amish han perdurado durante generaciones. El principio científico detrás de este método es simple. La estructura del suelo afecta directamente la eficiencia del riego. Los jardineros Amish se enfocan en desarrollar un suelo con un equilibrio ideal entre retención de agua y drenaje. Sus jardines conservan la humedad sin encharcarse, permitiendo que las raíces de las plantas tomen agua cuando la necesitan, en lugar de obligarlas a pasar por ciclos de inundación y sequía. Al convertir los bancales en esponjas naturales, los agricultores Amish sentaron las bases para no depender del riego frecuente. Sin embargo, incluso el mejor suelo necesita plantas capaces de aprovechar al máximo la humedad disponible. Por eso, entender lo que ocurre bajo la superficie es el siguiente paso vital para dominar la jardinería eficiente en el uso del agua. ¿Alguna vez has visto plantas marchitas en una tarde calurosa, aunque las hayas regado ese mismo día? Esto sucede porque la mayoría de las plantas de jardín tienen raíces superficiales, incapaces de alcanzar la humedad que se esconde a solo 30 centímetros bajo tierra. La genialidad de las técnicas de jardinería Amish se hace evidente cuando excavas una de sus plantas. Mientras que las plantas en jardines comunes extienden sus raíces solo unos 10 a 15 centímetros, las verduras en los jardines Amish tradicionales suelen desarrollar raíces que alcanzan profundidades de 45 a 60 centímetros, y a veces más. Piensa en este cálculo asombroso. Duplicar la profundidad de las raíces no significa simplemente el doble de agua disponible. En realidad, puede disminuir la necesidad de riego en un 75% o incluso más. ¿Por qué? Porque el suelo más profundo mantiene niveles de humedad constantes, incluso durante sequías, mientras que los primeros centímetros se secan rápidamente bajo el sol intenso. Cultivar estas raíces profundas y eficientes en el uso del agua requiere paciencia y autocontrol. La mayoría de los jardineros, sin querer, limitan el desarrollo de sus plantas al regar con frecuencia pero de forma superficial. Esta práctica acostumbra a las raíces a permanecer cerca de la superficie, donde agotan rápidamente la humedad disponible. La estrategia Amish consiste en regar profundamente pero con poca frecuencia. Al permitir que los primeros centímetros de suelo se sequen un poco entre riegos, se estimula a las plantas a extender sus raíces hacia abajo en busca de humedad constante.
Regar tu jardín a diario es como ofrecer comida a los adolescentes cada hora. Fomenta la dependencia en lugar de la autosuficiencia. Después de solo una temporada de cultivo usando esta técnica, muchos jardineros han informado que riegan semanalmente en lugar de a diario. Mientras el suelo esponja establece la base, estas raíces profundas son el conducto para una hidratación duradera. Sin embargo, incluso con un suelo de excelente calidad y raíces fuertes, la humedad aún puede perderse. Por eso, la cubierta de tu jardín es tan importante como lo que hay debajo. Suelo descubierto es suelo reseco. El sol pega fuerte, el viento barre su superficie y la valiosa humedad se evapora en el aire. Los jardineros Amish tradicionales entienden este hecho elemental, por lo que rara vez encontrarás tierra desnuda en sus cultivos. En su lugar, construyen lo que podría describirse como montañas de mantillo, o mulch, capas protectoras que retienen la humedad bajo tierra, donde las plantas pueden usarla. Imagina 1 metro cuadrado de suelo de jardín sin proteger en verano. Podría perder hasta casi 4 litros de agua al día solo por evaporación. Si cubres esa misma área con un buen mantillo, la pérdida de agua puede disminuir hasta en un 80%. El método Amish a menudo utiliza lo que los jardineros modernos llaman el método lasaña, capas alternas de diferentes materiales orgánicos. Una base de periódico o cartón suprime las malas hierbas, seguida de compost, paja, hojas, recortes de césped y más compost. Cada material cumple una función distinta en el sistema de retención de agua. No todos los mantillos funcionan igual. Las astillas de madera pueden retener aproximadamente el doble de humedad que la paja, mientras que el mantillo de hojas puede retener casi 3 veces su propio peso en agua. Los mantillos de color oscuro aceleran el calentamiento del suelo en primavera, pero podrían causar más evaporación en pleno calor del verano. Piensa en el contraste. Un jardín Amish tiene 15 centímetros de mantillo, mientras que uno moderno acumula 15 centímetros en gastos de agua. El grosor es muy importante. Mientras que 5 centímetros pueden ser suficientes para plantas ornamentales, los huertos se benefician más con 10 a 15 centímetros durante los meses calurosos. Los Amish suelen aplicar mantillo más grueso alrededor de plantas que aman el calor, como los tomates, y capas más delgadas alrededor de cultivos de temporada fresca. Errores comunes al aplicar mantillo incluyen acumular material contra los tallos de las plantas, lo que puede fomentar la pudrición y atraer plagas, y aplicar astillas de madera frescas que temporalmente le quitan nitrógeno al suelo mientras se descomponen. Si bien estas cubiertas protectoras protegen los jardines de la sequía, su eficacia se maximiza cuando capturan cada gota de humedad disponible, por lo que la recolección inteligente de agua es el siguiente componente crucial de la estrategia de conservación Amish. En nuestro canal, el único producto que promocionaremos es una publicación de Claude Davis, un preparacionista experimentado, que detalla 126 superalimentos y técnicas de conservación provenientes de períodos críticos como la Gran Depresión y tiempos de guerra, información que no se encuentra en otras fuentes. Nuestra decisión de respaldar su libro surge de la convicción de que representamos la última generación capaz de transmitir estos métodos y conocimientos sobre superalimentos a nuestros hijos o nietos. Sería lamentable que este conocimiento sobre alimentos excepcionalmente nutritivos y estrategias de conservación para sobrevivir a crisis desapareciera. Además, en su tienda hay disponible un libro sobre remedios herbales de Nicole. Para quienes vean esto en televisión, pueden buscar nuestro canal, Frugal Solutions, usando su teléfono o tableta, y encontrar los libros seleccionando el enlace en la descripción de nuestro canal o en la descripción de cualquier otro video. El agua cae gratis del cielo regularmente. Sin embargo, la mayoría de los propietarios dejan que miles de litros se escurran de sus propiedades cada año. Un techo promedio recolecta aproximadamente 2.270 litros de agua por cada 2,5 centímetros de lluvia. Para una casa de tamaño moderado de 140 metros cuadrados,
esto suma unos 34.000 litros al año en muchas áreas, suficiente para regar un huerto considerable durante toda la temporada. Las comunidades Amish han perfeccionado métodos sencillos de recolección de agua que no requieren electricidad, bombas complicadas ni aparatos costosos. Sus técnicas dependen, en cambio, de la gravedad, la ubicación estratégica y una planificación cuidadosa. Los barriles de lluvia son el primer paso. Colocado bajo los bajantes de agua, un barril típico de 200 litros puede llenarse completamente con solo medio centímetro de precipitación. Sistemas más grandes conectan múltiples barriles con simples tuberías de desbordamiento, creando una capacidad de almacenamiento de cientos de litros. Más allá de los contenedores, los Amish han moldeado sus terrenos para guiar y retener el agua de forma natural. Zanjas de infiltración poco profundas, que siguen los contornos del terreno, recogen la escorrentía y permiten que se filtre gradualmente en el suelo. Estas sencillas obras de tierra pueden almacenar 20 veces más agua en el suelo que la que los contenedores pueden retener en la superficie. En propiedades con pendiente, las terrazas forman áreas planas para plantar que evitan el drenaje rápido del agua. Incluso pequeños cambios de elevación de solo 5 a 7 centímetros entre terrazas aumentan notablemente la retención de agua. La filosofía Amish considera el agua como un recurso valioso que se utiliza repetidamente. El agua de lavar se usa para las plantas del jardín. El agua de cocinar se enfría y se da a las gallinas. Y el agua de lavar a los animales se usa para regar árboles frutales. Los jardineros modernos miran los pronósticos del tiempo esperando lluvia. Los jardineros Amish, sin embargo, observan cómo sus barriles de lluvia se llenan y piensan: ese es un gasto de agua menos que estoy evitando. Si bien acumular agua proporciona el suministro, saber exactamente cuándo y cómo distribuirla garantiza que no se desperdicie nada. Por eso, comprender qué plantas se ayudan naturalmente entre sí puede amplificar la efectividad de cada gota recolectada. Plantas que se ayudan entre sí. Ese es el secreto a voces en los jardines Amish. Mientras que la agricultura moderna a menudo cultiva monocultivos en hileras largas y separadas, los jardines Amish tradicionales intercalan diversas plantas en arreglos tácticos que conservan el agua de forma inherente. ¿Sabías que una planta alta de maíz puede disminuir la evaporación del agua para plantas más pequeñas que crecen a su sombra? ¿O que ciertas plantas con raíces superficiales combinan idealmente con vecinas de raíces profundas, permitiéndoles ocupar el mismo espacio sin competir por el agua? El método tradicional de siembra de las 3 hermanas ejemplifica esta estrategia consciente del agua. El maíz proporciona una estructura de soporte natural y sombra por la tarde. Los frijoles aportan nitrógeno para nutrir a las plantas adyacentes mientras trepan por los tallos de maíz. Y la calabaza se extiende sobre el suelo, actuando como un mantillo vivo que inhibe las malas hierbas que roban agua y reduce la evaporación. Algunas plantas compañeras realmente mejoran la capacidad de otras para resistir la sequía a través de comunicaciones químicas intercambiadas por sus raíces o mediante interacciones beneficiosas con hongos del suelo. Investigaciones indican que la albahaca plantada junto a los tomates puede aumentar la resistencia a la sequía de sus vecinos hasta en un 25%. Hierbas de bajo crecimiento como el tomillo y el orégano funcionan como mantillo vivo alrededor de verduras más altas, manteniendo el suelo fresco y húmedo. Plantas con flores en forma de sombrilla, como el eneldo y el hinojo, ofrecen sombra parcial que protege a la lechuga y la espinaca de marchitarse durante el calor del verano. La siembra de compañía efectiva funciona como una comunidad de retiro bien administrada. Cada miembro ofrece una contribución valiosa, no se desperdician recursos y todos se ayudan mutuamente a mantenerse saludables, evitando así la necesidad de intervención médica. Las capuchinas, nasturtiums, son extraordinarias aliadas en la conservación del agua en el jardín. Sus hojas anchas recogen el rocío matutino, dirigiéndolo a su propia base y beneficiando también a las plantas cercanas.
Sus sistemas de raíces superficiales no compiten con las verduras de raíces más profundas. Al establecer estas comunidades de plantas mutuamente beneficiosas, los jardineros Amish reducen las necesidades de agua. Sin embargo, incluso las asociaciones de plantas mejor diseñadas aún necesitan agua en el momento adecuado. Y aquí es donde comprender el horario de la naturaleza se vuelve primordial. El momento de regar es tan crucial como la cantidad de agua aplicada. Los Amish han seguido durante mucho tiempo lo que los jardineros modernos ahora llaman la regla de las 5:30. Regar temprano en la mañana, preferiblemente alrededor de las 5:30 am, para mejorar la eficiencia y reducir el desperdicio. El riego matutino permite a las plantas acumular humedad antes de que llegue el calor del día. Según investigaciones agrícolas, regar a esta hora puede disminuir el consumo en un 30% en comparación con el riego por la tarde. El agua aplicada durante el calor del mediodía puede evaporarse antes de que las raíces tengan la oportunidad de absorberla, perdiéndose hasta un 60% en la atmósfera, en lugar de nutrir las plantas. Regar por la noche, aunque conveniente para quienes tienen horarios ocupados, también presenta problemas. Las hojas que permanecen húmedas durante la noche se vuelven susceptibles a enfermedades fúngicas y babosas. Los Amish observaron este patrón hace generaciones, convirtiendo el riego matutino en un procedimiento estándar. En lugar de seguir horarios inflexibles, los jardineros Amish tradicionales dependen de señales físicas para determinar cuándo las plantas realmente necesitan agua. Huellas que permanecen visibles en el pasto alto durante más de unos segundos sugieren estrés por sequía. Las hojas de tomate enrolladas y las plantas de frijol caídas actúan como señales visuales de necesidad de agua. Regar un jardín al mediodía es comparable a echar cubitos de hielo en una sartén caliente. Hay mucho chisporroteo, pero poca ventaja práctica. El conocimiento de los patrones climáticos juega un papel importante en las decisiones de riego Amish. Saben que los días nublados después de la lluvia a menudo mantienen la humedad del suelo por más tiempo de lo esperado, permitiendo retrasar el riego. Por el contrario, los vientos cálidos pueden resecar el suelo más rápidamente que el sol solo. Las plantas también siguen ritmos naturales de hidratación, generalmente necesitando más agua durante sus fases de floración y fructificación que en las primeras etapas de crecimiento o latencia. El calendario Amish considera estas necesidades cambiantes a lo largo de la temporada de cultivo. Si bien el momento adecuado ayuda a conservar agua, las herramientas utilizadas para dispensar la humedad afectan directamente la eficiencia, lo que explica por qué las herramientas manuales convencionales a menudo superan a los aspersores modernos en los jardines Amish eficientes en el uso del agua. Al pasear por un jardín Amish, uno notará una notable ausencia de mangueras de plástico, aspersores y sistemas de riego automatizados. En su lugar, encontrará una variedad de herramientas manuales especializadas que distribuyen agua con extraordinaria precisión y muy poco desperdicio. La humilde regadera sigue siendo una herramienta fundamental en los jardines Amish. A diferencia de los aspersores que dispersan agua indiscriminadamente, una regadera equipada con una alcachofa adecuada entrega humedad precisamente donde se necesita, en la base de las plantas, donde las raíces pueden alcanzarla. Este método enfocado utiliza hasta un tercio menos de agua que los aspersores estándar. Los estudios corroboran lo que los jardineros Amish han entendido durante generaciones. Los sistemas de riego por aspersión modernos desperdician entre el 30% y el 50% del agua debido a la evaporación y la escorrentía. Incluso los sistemas de riego por goteo, considerados eficientes según los estándares actuales, pierden el 10% del agua por evaporación. Quizás la herramienta de riego Amish más característica es la azada para surcos de riego. Con una cuchilla especialmente diseñada para formar pequeños canales que guían el agua directamente a las raíces de las plantas, estas microzanjas dirigen el agua bajo tierra, donde la evaporación no puede robarla. Cuando se emplea correctamente,
Este método reduce el uso de agua hasta en un 70% en comparación con el riego superficial. Otra herramienta para ahorrar agua es la pala de trinchera tradicional. Su hoja delgada y recta crea profundas zanjas de riego entre hileras de plantas, que luego actúan como pequeños embalses. El agua se infiltra profundamente en lugar de escurrirse por la superficie, fomentando así esos sistemas de raíces profundas que ahorran agua. Los sistemas de riego elaborados son como carritos de golf motorizados. Son costosos, requieren mantenimiento regular y te privan de la actividad física que constituía una parte importante del beneficio original. El plantador o dibber, tradicional Amish, una herramienta de madera puntiaguda para hacer agujeros de siembra, forma hendiduras ligeramente más profundas alrededor de las plántulas recién trasplantadas. Estas cuencas colectoras naturales retienen agua directamente en la zona de las raíces, inhibiendo la escorrentía y disminuyendo la frecuencia del riego. Estas sencillas herramientas manuales dispensan agua con notable eficiencia, demostrando que a veces la tecnología más antigua supera a las alternativas modernas. No obstante, incluso las mejores herramientas tienen sus limitaciones si las plantas mismas no están inherentemente adaptadas a ambientes secos. Esto nos lleva a otro elemento crucial del conocimiento Amish sobre conservación del agua. ¿Qué pasaría si tus verduras pudieran prosperar con la mitad de agua, simplemente por las semillas que elegiste? Los jardineros Amish han mantenido variedades de plantas resistentes a la sequía durante generaciones, a menudo guardando semillas de las plantas que mejor se comportan durante las temporadas secas. Las semillas comerciales modernas generalmente se cultivan en invernaderos con abundante agua y fertilizantes. Por el contrario, las variedades tradicionales Amish se han desarrollado en condiciones reales de campo, donde la supervivencia dependía de la resistencia innata. Estas semillas producen plantas con rasgos genéticos adaptados para hacer frente al estrés y la escasez de agua. Existen diferencias significativas entre los tipos comerciales y los tradicionales. Las variedades de tomate estándar, compradas en tiendas, a menudo necesitan riego cada 2 o 3 días durante el calor del verano. Muchas variedades de tomate conservadas por los Amish pueden soportar de 5 a 7 días entre riegos, manteniendo aún así su productividad. Esto representa una disminución del 50% al 60% en el consumo de agua lograda únicamente mediante la elección de semillas. La distinción radica en adaptaciones físicas. Las variedades resistentes a la sequía frecuentemente poseen sistemas de raíces más profundos, menor superficie foliar para minimizar la pérdida de agua y recubrimientos cerosos en las hojas que dificultan la evaporación. Algunas desarrollan diminutos pelos en sus tallos y hojas que capturan el rocío matutino, suministrando así humedad adicional. Las semillas híbridas modernas y las semillas tradicionales antiguas manejan las condiciones de sequía de una manera que se puede comparar con los automóviles nuevos frente a las camionetas viejas. Uno requiere cuidado continuo, mientras que el otro simplemente sigue funcionando de manera confiable. A través de generaciones de observación meticulosa, los jardineros Amish identificaron y conservaron variedades que exhibían resistencia natural a la sequía. Sus colecciones de semillas incluyen maíz que se desarrolló durante la era del Dust Bowl, la gran sequía de los años 30 en Eowatia, frijoles que prosperan durante sequías históricas y variedades de calabaza que producen cosechas a pesar de la lluvia mínima. Seleccionar las semillas adecuadas establece una base para la eficiencia hídrica que no exige esfuerzo adicional después de la siembra. Sin embargo, incluso las plantas comunes pueden transformarse en excepcionales ahorradoras de agua, cuando el suelo debajo de ellas incorpora componentes especiales que lo convierten en un banco de agua natural. La herramienta secreta de los Amish contra la sequía no es tecnología compleja, es lo que incorporan a su suelo. Estos aditivos particulares transforman los bancales de jardín comunes en reservorios que retienen la humedad
manteniendo las plantas hidratadas durante períodos secos sin necesidad de riego constante. El biocarbón tradicional, un tipo específico de carbón vegetal producido para mejorar el suelo, sirve como base de las prácticas de conservación de agua Amish. A diferencia del carbón común, el biocarbón se somete a un proceso de quema único, con restricción de oxígeno, que da como resultado una sustancia altamente porosa. Medio kilo de biocarbón puede retener hasta 2,2 kilos de agua, liberándola gradualmente a las raíces de las plantas durante períodos secos. La investigación científica valida lo que los jardineros Amish aprendieron a través de la experiencia práctica. Los jardines mejorados con biocarbón necesitan entre un 25% y un 40% menos de riego que aquellos sin él. Los diminutos poros microscópicos en las partículas de biocarbón funcionan como millones de pequeñas unidades de almacenamiento de agua dentro del suelo. Otra técnica Amish implica el uso de enmiendas de arcilla. Cuando se integran en suelos arenosos, ciertos tipos de arcilla mejoran notablemente la retención de agua. La arcilla bentonita, por ejemplo, puede absorber hasta 7 veces su propio peso en agua y la libera lentamente a medida que el suelo se seca. Un suelo de jardín óptimo debería funcionar como una cuenta de ahorros confiable. Asegura recursos en tiempos de abundancia y los desembolsa cuando surge la necesidad. Mucho antes de que los aditivos comerciales para el suelo estuvieran disponibles en las tiendas, los jardineros Amish formulaban sus propias mezclas para retener agua. Cáscaras de huevo molidas, estiércol bien compostado y hojas finamente pulverizadas se combinaban para crear agregados que mejoraban tanto el drenaje del suelo como su capacidad para retener agua. Los beneficios se acumulan progresivamente. Los jardines que han recibido estas enmiendas durante 3 años sucesivos suelen demostrar una disminución del 50% al 60% en los requisitos de riego en comparación con el suelo que no ha sido tratado. Si bien estos aditivos establecen un entorno ideal para el crecimiento de las plantas, incluso las mejores condiciones del suelo representan solo un aspecto del panorama general. El jardinero verdaderamente próspero también debe cultivar otra habilidad que ninguna herramienta o producto puede sustituir: la capacidad de interpretar las señales de sus plantas. Las plantas comunican, no con palabras, sino mediante señales observables que transmiten claramente sus necesidades. Los jardineros Amish han perfeccionado la habilidad de descifrar este lenguaje tácito, lo que les permite regar solo cuando es genuinamente necesario, en lugar de adherirse a horarios inflexibles. Adquirir la capacidad de interpretar las señales de las plantas elimina una cantidad significativa de la incertidumbre involucrada en el riego. Un estudio agrícola de 2020 reveló que los jardineros que regaban basándose en una observación meticulosa utilizaban un 42% menos de agua que aquellos que seguían horarios predeterminados, pero obtenían rendimientos de cosecha idénticos. Varias verduras exhiben indicadores distintos de sequía. Las hojas de tomate se contraen, asemejándose a manos en oración, cuando comienzan a experimentar estrés hídrico. Las hojas de frijol adoptan un tono de verde más pálido y pierden su brillo antes de marchitarse. Las hojas de lechuga muestran sutiles tintes azulados cuando se acercan a condiciones de sequía. Las mañanas ofrecen el periodo óptimo para este tipo de examen de plantas. Cualquier marchitamiento observado durante el calor de la tarde es típico para muchas plantas, pero el marchitamiento por la mañana significa una necesidad genuina de agua. Los jardines Amish suelen reservar las primeras horas específicamente para evaluar el estado de humedad de las plantas. Interpretar las señales de tus plantas es similar a visitar a familiares mayores. Ambos valoran la consideración y ambos sin duda te informarán si existe un problema. El color del envés de las hojas también revela información vital. Muchas plantas exhiben un envés más pálido cuando tienen deficiencia de agua, mientras que una hidratación suficiente conserva una coloración más profunda. El suelo alrededor de los tallos de las plantas que se retrae de la superficie indica encogimiento debido a la pérdida de agua.
Los jardineros Amish perciben más allá de los signos evidentes de marchitamiento que la mayoría de las personas reconocen. Observan ligeras alteraciones en la postura de las hojas, la firmeza del tallo e incluso el sonido que producen las hojas cuando se frotan suavemente entre los dedos. Las hojas firmes sugieren una hidratación adecuada, mientras que las hojas flácidas implican escasez de agua. Esta pericia en la interpretación de las plantas, perfeccionada a través de generaciones de observación cuidadosa, significa la cúspide de los métodos de conservación de agua, Amish, transformando la jardinería de una actividad que demanda mucha agua en una alianza cooperativa con los ritmos inherentes de la naturaleza. Estos métodos de conservación de agua de los Amish demuestran que las soluciones más potentes en jardinería son frecuentemente las más sencillas. Cooperando con los sistemas naturales, en lugar de oponerse a ellos, cualquier persona puede lograr una reducción del 75% en las necesidades de riego, mientras cultiva cosechas de verduras más robustas y abundantes. La clave siempre ha estado presente, oculta a simple vista durante muchas generaciones.